Iglesia Misión Evangélica Pentecostés, La Gloria de Jehová. Cultos, martes 7:30 p.m., jueves 7:30 p.m., sábados 7:30 p.m. y domingos 5:30 p.m. Primer domingo de cada mes, ayuno congregacional. Y último sábado de cada mes, vigilia. Dirección: 238 Poplar Street, Central Islip, New York, 11722. Comenzamos. Personas a quienes Dios usa. Personas a quienes Dios usa. Hombres o mujeres. Y vamos a leer las escrituras en el libro de Génesis. Vamos a leer el capítulo 12, el versículo 1 al 3. Vamos a ver cómo Dios usó a este hombre. ¿Y por qué lo usó? Génesis 12, 1 al 3. Gracias, hermano. Génesis 12, 1 al 3. Dice la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Muy bien. Y ahí dice que Abraham obedeció, ¿verdad? Salió. Dios le dice lo que va a hacer y Abraham lo hace. Y por eso es que en toda la Biblia, ¿verdad?, se menciona a Abraham. Y dice Pablo, el apóstol, que Abraham, dice, es nuestro padre en la fe. Dice que nosotros somos de la fe, hijos de Abraham. Somos de la fe de Abraham. Y sabe, las tres grandes religiones del mundo, las más grandes religiones del mundo, que son el judaísmo, el cristianismo y el hinduismo, son las más grandes del mundo. Las tres religiones dicen y sostienen que Abraham es su padre en la fe. Pregúntele. Él es su padre en la fe. Porque Dios lo usó grandemente porque él estaba dispuesto a obedecer. Si tú, hermano, si tu hermana quieres que Dios te use, lo primero que debes hacer es obedecer. El evangelio, hermano, es obediencia. El evangelio es obediencia. ¿Sabe? El evangelio no es cuestión de cantar bonito, no es cuestión de predicar bonito, no es cuestión de orar bonito, no es cuestión de vestir bonito. El evangelio es cuestión de vivir bonito. Usted y yo debemos vivir bonito en el evangelio. Vivir bonito. Las demás cosas está bien, ¿verdad? Pero si no se puede vivir bonito, tú tienes que vivir bonito en la casa. En tu casa tú debes vivir bonito. En el trabajo tú debes vivir bonito. En la calle tú debes vivir bonito. Donde quiera que vayas, donde quiera que estés, no importa la hora que sea. Si estás solo, tú tienes que vivir bonito, aún estando solo. Porque alguien ha dicho que alguien solo o es un ángel o es un demonio. Una persona sola, un hombre solo o una mujer sola, o es un ángel de Dios o es un demonio. Porque muchas veces el problema de muchos es que se cuidan de los demás.
donde no lo ven. Y como no lo ve nadie, puede ser cualquier cosa, pero se olvida que Dios lo está viendo. Mire, Dios tiene una cámara 24/7 sobre usted y sobre mí. Y la está monitoreando las 24 horas. Y está viendo toda actitud que nosotros hagamos. Por eso es que nosotros debemos actuar bien en todo tiempo. Por eso dice el escritor, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Oiga bien, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Qué bueno es Dios. Así que a esa gente, a esos hombres, a esas mujeres que viven de esa manera, son a quienes Dios usa grandemente. Pero ese hombre y esa mujer que se cae, se levanta, se vuelve a caer, se vuelve a levantar, Dios no lo va a usar. Mire, yo he lidiado con personas que ya he estado listo para darles un ministerio para que sirva, cuando se vuelven a caer. Cuando se vuelven a caer. Y para mí alguien que hace 3, 4 veces cosas así, está bien que esté en la iglesia, pero ya no califica para ser un ministro de la iglesia. Porque un ministro, una mujer que sirve a Dios, debe de mantener firmeza, a dar testimonio. Entonces, qué bueno, hermano, es que hay. Mire, cuando Dios decide iniciar una nación, iniciar con la nación de Israel, no piensa en tanta gente. No piensa en muchos, piensa en uno y piensa en Abraham y piensa en Sara. Y aunque Sara era estéril, pero Dios dice, de Abraham y de Sara, yo voy a establecer mi nación. Y lo voy a usar, dice, para cosas grandes. Imagine cómo le dice, te bendeciré y serás bendición a todas las familias de la tierra. Bendeciré, le dice, a los que te bendijeren, y también maldeciré a los que te maldijeren. Y no es cierto, hermano, que a todos los que fueron de bendición para Abraham, Dios los bendijo poderosamente. ¿Sabe? La historia dice que el año 1948, cuando Israel, en las Naciones Unidas, volvieron a acordar que Israel volviera a ser nación, hubo un empate y que el presidente de Guatemala, ¿se saben eso los guatemaltecos? El presidente de Guatemala dio el voto para que... Y desde ahí se desencadenó una bendición para Guatemala, hermanos, con el cristianismo. Que Guatemala, de Centroamérica, Guatemala fue el primer país alcanzado con el evangelio. Sencillamente porque el presidente decidió bendecir a Israel, que volviera a ser nación. Hermanos, entonces a esas personas son las que Dios usa. Las personas que son obedientes primero a Dios. Abraham obedeció a Dios. Y Dios lo usó terriblemente, enormemente. Para comenzar, le dio un hijo aún en su vejez. En su vejez. Y lo multiplicó enormemente. Le dice, de tus lomos van a salir reyes. ¿Sabe? Los 19 reyes que reinaron en Israel, los 19 son descendientes de Abraham. Gloria a Jesús. Lea la genealogía de Jesucristo. Allá hay 19 reyes. Y los 19 llevan en sus venas la sangre
del patriarca Abraham, porque le obedeció. Dice la Biblia que Abraham fue llamado, dice, amigo de Dios. Porque vivía con él, trabajaba con él, hablaba con él, lo escuchaba a él. Oraba a Dios y Dios le decía a Abraham, haz esto. Bueno, y si eso fuera poco, cuando le pide que sacrifique a su hijo, capítulo 22 de Génesis, dice que ese día Abraham madrugó más que todos los días. Qué bonito esto, hermano. Casi siempre acostumbramos madrugar para recibir, ¿verdad? Pero Abraham nos enseña a madrugar para dar. Madrugar para dar. Él madruga. Dice que todavía era oscuro cuando se levantó. Y se fue con su hijo porque iba a entregarlo. Qué obediencia la de Abraham. Entonces Dios usa a las personas que obedecen. Obedezcamos a Dios. Obedezcamos a Dios, hermano. Y de esta manera, Él nos va a usar. ¿Sabe? Yo por eso no he tenido muchos problemas en el concilio. Porque a mí me gusta obedecer. Si voy a estar ahí, tengo que obedecer. Si no voy a obedecer, me sale mejor irme. Me sale mejor irme. Pero no. Yo estoy ahí y obedezco. Obedezco. ¿Sabe? Hoy que Dios me eligió para ser el vicepresidente regional, yo no sabía, hay mucho compromiso, hermano. Este sábado voy para New Jersey. He tenido que estar en... Y esto solo es el comienzo. Pero como hay que obedecer, y nieve, esté frío, esté caliente, como sea, usted y yo, lo que necesitamos es obedecer. Obedecer. A Abraham le fue muy bien, hermanos. Muy bien. Porque obedeció. Obedeció. Y por eso es que todavía, donde quiera que estemos, hablamos de él. Y tiene cosas hermosas que podemos decir de él. Qué importante. Dios usa a personas que aceptan el propósito de Dios y lo cumplen. Abraham tenía, hermano, mucha posibilidad de vivir en Ur de los Caldeos. Abraham vivía bien ahí. Mire, era astrólogo, vivía bien. Pero como Dios lo llama, que se vaya de ahí, él obedientemente deja su profesión y sigue las indicaciones de Dios. Y Dios le dice, vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera le dice el lugar. Por lo menos cuando yo venía para acá sabía que venía para Nueva York. Todos ustedes cuando venían, sé que ya traían un destino. Todos ya traían un destino. ¿Y quién nos iba a esperar, verdad? ¿Quién nos iba a ir a encontrar? Mire, qué bonito es cuando lo va a encontrar a uno, ¿verdad? Tú fuiste a encontrar a la hermana Marta, ¿verdad? Qué bonito es ese rato. Es tener quien lo vaya a esperar. Pero Abraham no tenía quien lo recibiera ni quien lo fuera a encontrar. Pero sí disfrutaba de la compañía de Dios. De Dios. Él sabía que Dios iba con él. Iba con él. ¿Sabe? Es lejos el viaje, de 2.500 kilómetros. En camello. Es un viaje grande, hermano. Grande, largo. Pero él siguió hasta que llegó al lugar donde Dios le dijo, aquí es, aquí te vas a establecer.
Y lo primero que él hizo ahí fue un altar para adorar a Dios que lo había traído y lo había cuidado por todo el camino. Entonces, Dios usa a los hombres y a las mujeres que aceptan el propósito de Dios. Recibió un llamado específico Abraham y lo aceptó por fe. Por fe. Hermano, el ministerio en el Evangelio es por fe. Es por fe. Aquí dice Pablo que otros dicen que andan por lo que miran, pero nosotros, dice, andamos por fe. Es por fe. Es por fe. Porque nosotros en este mundo, dice el apóstol, que no tenemos nada. Lo nuestro está por venir y está en el cielo, está en el más allá. Aquí nosotros no tenemos nada, pero él dice que lo mejor está en el cielo. Pero también Dios usa a las personas que confían en Él, aún en las crisis, en las dificultades, en los problemas. Ahí tenemos que confiar. Abraham tuvo hubo hambre en Canaán, hubo escasez, pero Abraham supo sostenerse aún en esa escasez. Dijo, pues no, Dios que me ha traído y me ha llamado a esto, Él está conmigo y tengo que seguir aquí. Él, ¿verdad? Fácilmente, de hecho, no, pues si yo hubiera sabido que era para esto, no vengo o me voy. Tenía tiempo para irse, pero él, aún en las crisis, en las dificultades, en el hambre, él sigue confiando en el propósito y en el plan de Dios. Siga, no pare, no se detenga. Pero también Dios ama y ayuda y usa a personas que sean transformadas por la gracia de Dios. Si tú no has logrado tu transformación en una nueva persona, difícilmente Dios te va a usar, porque Él espera eso de nosotros. Que seamos transformados por la palabra. Que la palabra haya producido cambios en nosotros. Si no hay esa transformación, ¿sabe? El apóstol Pablo dice que en una casa hay diferentes clases de vasos. Dice que hay vasos de barro, hay de oro, hay de madera, hay de plata, hay de bronce. Y algunos dicen son para usos viles y otros para usos honrosos. Pero luego dice él, pero cualquiera que se limpie, cualquiera que se purifique, cualquiera que se transforme, será usado, dice, para usos honrosos. No importa que sea de barro, no importa que sea de madera, no importa que sea de bronce, de metal, pero puede ser de oro, pero si no se limpia, no califica para ser usado en servicios, ¿verdad?, de honra. No es vaso de honra, sino de deshonra. En la iglesia, hermanos, necesitamos hombres y mujeres limpios. Limpios de sus pensamientos. Pensamientos limpios. Pensar cosas buenas. Limpios de su corazón. No mantener amarguras, rencores, sentimientos malos. Yo de repente escucho hermanos que están heridos. Hermanos, desde que dice eso, que estoy herido, digo, pero ¿qué tipo de creyente es este?
que el oír. Todo el tiempo han herido. Hermano, Jesucristo es el bálsamo que cura todas las heridas. Jesucristo es el bálsamo y Él cura todas nuestras heridas. Entonces necesitamos personas limpias de su pensamiento, de sus sentimientos, pero limpios también de manos, dice la Biblia, ¿verdad? Dice que Él ama a los que son limpios de manos y de corazón puro. Limpios de manos. No hay que tocar lo que no debemos tocar. Limpio de manos. Dice la Biblia que si alguno quiere ver días buenos, dice, refrenden su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Busque la paz y sígala. No solo la encuentre y quédese ahí con ella, siga, porque la paz, hermanos, hay que seguirla, Qué importante, Dios usa a hombres y mujeres que confían en Dios aún en los tiempos difíciles, hombres y mujeres que son transformados. Mire, Jacob, Dios no lo podía usar mientras no adquiría la transformación. Fue hasta que recibió la transformación cuando luchó con el ángel, que le cambió nombre el ángel. Porque Jacob quiere decir tramposo. Ese era el nombre de Jacob. Tramposo, mañito, mentiroso, ¿verdad? Traidor. Engañaba a medio mundo y sabía engañar. Era oportunista. Cuando su hermano estaba con hambre, le dijo, yo te quito el hambre, pero si a cambio me das la primogenitura. Y aquel cobarde que no iba a aguantar una hora, hermanos, mientras se preparaba algo. Bueno, hay cosas rápidas que en 15 minutos se preparan, ¿verdad? Una marruchán, hermano. ¿Cuánto tiempo se llevó? 5 minutos, ¿verdad? ¿No crees que podía aguantar 5 minutos, hermano? Pero él dice, me muero del hambre ahí. Dame comida. Él dice, sí te doy, pero tu primogenitura va a ser mía. Le dijo, agárrala, si de todas maneras me voy a morir y de nada me sirve. Era oportunista. Pero cuando lucha con el ángel, y el ángel lo bendice y le cambia nombre, ¿sabe que Israel quiere decir el que lucha con Dios y gana? El que lucha con Dios y vence. Eso quiere decir Israel. Le cambió de Jacob a Israel. Ahora Jacob estaba listo para que Dios lo usara tremendamente de ahí en adelante. Un hombre transformado, un hombre nuevo, un hombre que ya no quería solamente las cosas para él, sino que aprende a compartir. Después de ese sueño, le vino la idea que para aplacar la ira de su hermano, había que prepararle un presente. ¿Te acuerdas cuántos dijimos en Capernaum que eran los animales que preparó para mandárselos a su hermano? Eran más de 200. Más de 200 animales. Entre ovejas, bueyes y de todo. Ahora el hombre, como ya estaba transformado, no solo quería para sí, sino que también siente que había necesidad de compartir, de dar, de ayudar. Qué bonito es eso. La transformación es maravillosa. Y Dios usa a esos hombres y a esas mujeres que son transformados. Así que, hermanos,
digámosle al Señor que si nos falta alguna parte de la transformación, que lo haga en nosotros. Y Dios nos va a usar grandemente para su honra y para su gloria. Nos va a usar, pero necesitamos transformación. Pero también Dios usa a personas que ponen su esperanza solamente en Dios. Dios usa a esos hombres y a esas mujeres, que aunque todo ande mal, ellos su esperanza es Dios. Su esperanza tiene que ser Dios. Por eso dice la Biblia que si hemos nacido con Cristo, dice, pongamos la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque las de la tierra son perecederas y no son para siempre. Pero las de arriba dice que son eternas. Esas no se acaban. Dice que allá no hay ladrones que minen, ni hay polilla que la destruya. Pero aquí abajo, hermano, cualquiera de los ladrones roban, la polilla destruye y tantas cosas pueden suceder. Pero tenemos que tener la mira en las cosas de arriba. Dios usa a hombres y mujeres que tienen su esperanza en Él, solamente en Él. Dice que José, en Egipto, José podía llevar su familia antes, pero no, él esperó hasta el momento que Dios decidió que lo hiciera. Y este es el problema muchas veces, que hay personas que se adelantan y no esperan el momento de Dios. Cuando nos adelantamos, entonces ocasionamos problemas. El caso de Saúl, ¿verdad? Mire, Saúl, el problema fue que se adelantó y no supo esperar. Y eran minutos los que le faltaban, hermano. Sí. Minutos. Porque si comenzando a ofrecer el sacrificio estaba él, cuando Samuel llega y le dice, Saúl, locamente has actuado, eso no te conviene a ti. Yo estoy aquí para hacerlo. Dios me ha elegido a mí para eso. Nunca te dijo a ti que lo hicieras. Y por eso Dios te ha desechado. Y ya no sos más rey. Ya tiene otro. Hermanos, qué importante es esperar el momento de Dios. Esperemos el momento en que Dios nos va a llamar para usarnos de bendición para los demás. Saúl dice que se arrepintió terriblemente y se guindó de los vestidos del profeta y le dijo al profeta, esto ya está determinado, es de gusto. Y lloró y se arrepintió, pero ya fue completamente tarde, hermanos. Ya no era tiempo de eso. Entonces Dios usa a hombres y mujeres que ponen su confianza en Dios y esperan en Dios, aunque otros le digan que están perdiendo el tiempo. Porque, ¿sabe? Hay voces así. Mire, Dios usa a hombres y mujeres que no le ponen en mente a las amenazas de Satanás, a las críticas de Satanás, a las mentiras de Satanás, sino que están seguros en quien los ha llamado a hacer el trabajo. Qué importante es esto, hermano.
tenemos que permitirle a Dios que Él nos use. Pero también Dios usa a hombres y mujeres que son sujetos a su autoridad. ¿Sabe? No hay un metro de tierra en el mundo que no esté bajo de un gobierno. Donde quiera que vivamos. Recuerde, hay gobiernos nacionales, gobiernos estatales, gobiernos locales y de diferentes clases. Donde quiera que estemos, ahí hay una ley que nos protege o nos castiga. Si nos portamos bien, nos protege. Vamos a ella y nos da la ayuda que necesitamos. Pero si nos portamos mal, nos castiga. La misma ley. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Que no le tengamos, dice, miedo a los soldados. Porque ellos, dice, están, dice, para nuestra protección. Para los que hacen el bien. Pero no de gusto llevarles espada, dice, para el que hace el mal. Para infundirle, ¿verdad?, respeto al que hace el mal. Entonces, qué bonito es, hermano. ¿Sabe? Si no tenemos delitos y no andamos en cosas malas, no hay ningún problema que una patrulla de policía vaya detrás de nosotros. Más bien nos sentimos protegidos. Pero si está manejando bajo la influencia del alcohol, ya tuvo problemas. ¿Verdad? Si anda anda en negocios prohibidos, ya se complicó. Por eso es importante, hermanos, y saber que Dios usa a hombres y mujeres que se sujetan a las leyes, ya sea civiles, pero también leyes espirituales. Mire, Dios dijo en los profetas, yo dijo, levantaré profetas para mi pueblo. Levantaré profetas, levantaré pastores y ellos van a cuidar de mi pueblo. Siempre el pueblo de Dios ha tenido líderes, siempre. Y los líderes, los ministros son para dirigir, para guiar, para ayudar, para decirle a los hermanos lo que tienen que hacer y cómo deben vivir. Entonces, qué importante, hermanos. Dios usa a hombres y mujeres que están sujetos, que obedecen, que no se molestan cuando se les hacen prohibiciones. Porque la Biblia solo tiene 3 cosas. La Biblia tiene mandamientos, tiene consejos y tiene prohibiciones. Nada más. Esas 3 cosas es lo que tiene la Biblia. Mandamientos es lo que dice, hazlo, haz esto. Ese es un mandamiento. Consejos es lo que aparece ahí, que es opcional. Usted puede hacerlo o no hacerlo. Ese es un consejo. Cuando alguien viene y pide un consejo y le damos un consejo, él está. O si quiere, lo toma y si no, lo deja. Un consejo. Pero una prohibición es cuando dice, no lo hagas. No lo hagas. Esa es una prohibición. Entonces, qué importante. Dios usa a hombres y mujeres que están dispuestos a sujetarse a sus autoridades, a sus ministros, a sus pastores, a sus siervos, a quienes Dios tiene en la iglesia. Dice el libro de los Hebreos,
obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Vea, a los hermanos que son desobedientes a su pastor, Dios no los va a usar nunca. 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 Dios, hermanos, no usa a los rebeldes. A los rebeldes en la historia siempre los ha castigado. Al pueblo de Israel, por rebeldes, los castigó. Solo los dos obedientes, ¿verdad? Josué y Caleb. Esos no se murieron y entraron a la tierra prometida y disfrutaron de las bendiciones que Dios tenía al otro lado. Solo ellos dos. Sencillamente porque no se rebelaron, no criticaron, no contradijeron, no se opusieron, no mintieron. Los otros 10, hermanos, mintieron. Y esa mentira les costó caro. Hermanos, qué importante es esto. Esta iglesia que está naciendo y queremos que crezca enormemente, necesitamos hombres y mujeres obedientes a Dios, dedicados, fieles, pero también obedientes a su pastor. Obedezca a mi hermano Noé, por favor. ¿Sabe? Una vez llegó un hermano a la iglesia y escaló, superó, pero un día que me vio que yo llevaba $3,600 de diezmos para lo nacional, porque ese es el acuerdo. El concilio nuestro, cada iglesia local debe pagar sus diezmos de los diezmos. El diezmo de diezmos, eso dice la Biblia, a la central para que ellos trabajen y hagan la obra que deben hacer. Cuando él vio que llevaba esa cantidad de dinero, me dijo, eso está malo. Eso no lo digas. Ese dinero lo podemos ocupar aquí. Claro, el dinero se ocupa para muchas cosas. Inmediatamente yo me di cuenta que no estaba llamado a liderar. Y yo tengo un documento que tiene el concilio que se llama Promesas de Fidelidad. Por supuesto, al concilio. Promesas de fidelidad. Todo el que elijo para un cargo, yo le doy esa hoja y ahí tiene que prometer y tiene que firmar. Ahí se está comprometiendo. Y con esa misma hoja, el día que no cumple, la ve aquí, usted prometió fidelidad, prometió que iba a obedecer y ahora está desobedeciendo. Así que ahora fírmeme esta otra para que ya no siga en su cargo. Hablé con él, le dije, eso está muy malo, porque es un acuerdo nacional y lo tenemos que cumplir. Cómo Dios nos bendice, no lo sabemos, pero ese dinero no hace falta, porque la Biblia dice que hay que hacerlo. Y con lo que la Biblia dice, hermanos, no hay más que hacer, solamente obedecer. Mire, eso le molestó a él y ella no pudo. Porque el problema es que él tenía avaricia. Él no le gustaba ver que el dinero iba a la central. Hermano, tenemos que ayudar.
a aquellos que también necesitan. Mire, nosotros ahorita tenemos misioneros en Colombia, en Ecuador, y la nacional tiene en El Salvador, en Nicaragua, Costa Rica, Honduras, México. Tenemos por todos lados misioneros, y las iglesias locales son responsables. En Guatemala, hermano, la iglesia en Guatemala está creciendo. Está creciendo, gracias a Dios. Donde quiera que vamos a predicar, aceptan las almas. Y tenemos nosotros que ya estamos establecidos, sostener esas obras, esos misioneros, ayudarles. Y Dios se encarga de bendecirnos. Dios se encarga de proveer para nosotros. Entonces, qué importante es esto, hermano. Dios usa a hombres y mujeres que están sujetos. Ahora está en boga eso, ¿verdad? Hay muchos en las redes que dicen que ellos no tienen pastor y que su pastor es Jehová. Y la Biblia dice que si no amas a tu hermano que ves, ¿cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Y podemos parafrasearlo, ¿verdad? Que no nos sujetamos a un pastor que vemos, que está orando con nosotros, que nos ayuda, que nos ministra. ¿Cómo nos vamos a sujetar a Dios que no lo vemos? Ahora, las redes está lleno de eso. Que no tienen pastor y que no existe pastor y que no hay que sostener al pastor y tanta cosa. Pero la Biblia dice lo contrario a lo que ellos piensan. Entonces es bien peligroso, hermano, seguir esa corriente. Y de hecho, es importante eso, vivir sujetos. Porque dije al principio que el evangelio es obediencia. El evangelio es obediencia. Obediencia. Obedezcamos, hermanos. Y a los que obedecen, Dios se encarga de prosperarlos, bendecirlos, engrandecerlos. El ejemplo es Abraham, ¿verdad? Abraham le obedeció a Dios y Dios lo bendijo enormemente, lo prosperó, lo ayudó enormemente. Que Dios nos bendiga, líderes de esta iglesia, obedezcan porque eso es la parte fundamental, la obediencia. Y Dios, cuando ve que alguien es obediente, ese fue el caso de Abraham, ¿verdad? Dios vio que Abraham gustosamente, ¿verdad? No, pues aquí este hombre dice que lo bendiga, que lo prospere, que lo ayude y que sea un hombre grande en todos los aspectos. Porque Abraham fue grande en la fe, pero también Dios lo bendijo económicamente. Dice que tenía oro y plata, ganado, tierras, casas, tenía de todo. Tenía criados, ¿verdad? Abraham tenía 318 criados. Oiga bien. Con lo que se convirtieron en soldados. Y fue y ganó la guerra con 318 grados. Abraham, hermano, su obediencia es bien manifiesta en las Escrituras, así como Dios lo bendijo. Así que Dios quiere hombres y mujeres obedientes. Obedezcamos. Y sabe, siempre que obedecemos, Dios nos bendice. Cosas grandes tiene para nosotros. Pero al contrario, cada vez que desobedecemos, hay consecuencias. Toda desobediencia tiene consecuencias. Y no queda de otra.
hay que aceptarlas, hay que recibir las consecuencias. Pero cuando hay obediencia, hay bendición. Hay bendición. Y no hay cosa más bonita, hermano, tener una conciencia limpia, saber que estamos obedeciendo. Pero cuando alguien ha desobedecido, lo primero es su conciencia, ¿verdad? Que aunque aparente, su conciencia le dice, no estás bien. Tú has hecho algo que no debiste hacerlo. De inmediato la conciencia le dice, no. Y por eso es que en veces nos ponemos tristes, ¿verdad? Porque la conciencia no nos permite el gozo, la alegría, la paz, la felicidad. Pero cuando todo está bien, hermano, nosotros nos sentimos felices. Cuando estamos en paz con Dios, nosotros dormimos bien. Comemos bien con cualquier cosa, ¿verdad? Disfrutamos. Nos da mucha tranquilidad las cosas. Pero cuando hemos desobedecido a Dios, hay sentimientos, hay reprensión, algunas veces tristeza. Y los hermanos nos preguntan, ¿qué le pasó, hermano? ¿Por qué no lo veo sonriente como antes? Con pena, ¿verdad? Cuando estamos bien le damos la mano a los hermanos, una palmada en la espalda y qué cosa. Pero de repente ya cuando las cosas andan mal, un poquito huraño, ¿verdad? Un poquito huraño, ya nos quedamos atrás. Venía siempre aquí adelante, pero se queda atrás. A los hermanos que han estado delante, se quedan atrás, acérquese. Entonces un hora se pregunte, ¿qué pasó, hermano? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? ¿Por qué? Algo está pasando. Pero de todas maneras, que Dios nos bendiga, nos guarde, nos proteja. Y Dios va a usar a esos hombres y a esas mujeres que le obedecen a Él. Y que son sujetos, que aman a Dios, que se esfuerzan a pesar de las circunstancias. Porque va a haber días que usted va a tener que hacer un gran esfuerzo para venir. Van a haber días que va a tener que esforzarse para venir a adorar a Dios y cumplir con sus compromisos. Claro, hay días que todo está bien, ¿verdad? Y es facilito, pero hay momentos más difíciles. Así que adelante, trabajemos para Dios. Dios quiere eso, que trabajemos para Él, no para nadie más, ni para que nadie nos vea, sino para el que está arriba. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Gracias por darme la oportunidad